Hola a todos. En economía, antes que ninguna otra cosa, los medios de propaganda masiva usan su técnica favorita de desinformación, de aparentar estar diciendo algo sin decir nada, tirar números sueltos. Aparecen así extraños índices, siglas parecidas que significan cosas muy distintas y cuyo significado nunca se explica. Expresiones extrañas como subió el dólar, queriendo decir que se depreció el peso argentino, y etcétera. ¿Alguien sabe qué es el riesgo país? ¿Qué mide? ¿Cómo lo mide? ¿Quién lo mide? No, yo tampoco. Veamos esto. Estadísticamente hay en Argentina una población económicamente activa de unos 20 millones de personas, de las cuales 12.080.000 estaban registradas en 2017 en la Seguridad Social y había un estimado de otros 6 millones de trabajadores en negro o en trabajos informales por su cuenta. El desempleo se estimaba en alrededor del 9%. Esto suena mal, está mal, pero tampoco parece el fin del mundo. Hay países de la Unión Europea que están peor que esto. Para los estándares de un país del tercer mundo era algo bastante razonable, ¿no? Bueno, no, esto es el fin del mundo. Lo que pasa es que tenemos que hilar más fino, tenemos que descomponer esta estadística, tenemos que ver quiénes son realmente esos 12.080.000 trabajadores activos registrados. Cuando hilamos más fino, cuando vemos estadísticas más específicas, nos encontramos con que más de 3 millones de ellos pertenecían a la administración pública. Desde luego ninguna estadística oficial dice cuántos de estos trabajadores públicos hacen una tarea real y cuántos van a fin de mes a cobrar el sueldo, lo que se conoce como un ñoqui. Por mi propia experiencia en el sector público, yo estimaría que un 50% es una estimación razonable. Tenemos también que había 1,5 millones de monotributistas, lo cual representaba un aumento de más del 4% respecto del año anterior, y todas las fuentes que consulté fingían estar muy sorprendidos por esto y no encontrar la explicación. Bueno, se los explico yo. Esa gente que se está haciendo monotributista son hombres divorciados que no quieren pagar una pensión por alimentos porque están hartos de mantener vagos que además viven retratándolos como violentos, machistas, maltratadores y gente terrible que tiene la mala costumbre de ganarse la vida trabajando. Había 455.000 empleadas domésticas registradas, lo cual representa el 1% de la población, no el 1% de la población económicamente activa, ni el 1% de los trabajadores registrados, sino el 1% de la población del país. Además, en un sector donde el trabajo informal, el trabajo negro, es la regla y no la excepción. No es que a los argentinos nos caiga tan mal barrer. Lo que pasa en realidad es que estas empleadas domésticas, entre comillas, son como mínimo un 80% en realidad amas de casa que figuran empadronadas como empleadas domésticas para cobrar algún beneficio estatal, en cohecho desde luego con el funcionario que les dio ese beneficio. Y esto hasta acá son bagatelas. Llegamos a la gran sangría económica, el gran drenaje de fondos, que son las casi 2 millones de pensiones no contributivas. Un aumento de
de más de 10 veces en década y media. La mayor parte de estas pensiones son por discapacidad. Hay un municipio que tiene un 38% de su población discapacitada. Debe haber habido una plaga de zombies, no sé qué habrá pasado. ¿Qué le habrá pasado a esa pobre gente? Tenemos otros beneficiarios que son económicamente irrelevantes, pero que indignan por los motivos por los que se los ha subsidiado. Travestis, exguerrilleros, quienes cobran una pensión por haber tomado las armas en contra de nuestro país, comunidades aborígenes cuyos subsidios están justificados en argumentos explícitamente racistas, y otros etcéteras impresentables por el estilo. La razón por la que la mayor parte de estas pensiones se otorgan a pseudo discapacitados quizás es prevenir que si algún partido protesta contra esto, calumniarlo diciendo que son nazis que quieren exterminar a los discapacitados para no tener que mantenerlos y aplicar contra ellos leyes de censura y proscripciones. Una medida preventiva totalmente superflua hasta el momento, porque no ha habido un solo partido en todo el espectro político argentino que haya protestado contra esto. Espectro que hemos visto en ocasión del fallido intento de aprobar la ley Planned Parenthood, que es absolutamente monocromático y incondicionalmente encolumnado con los intereses extranjeros que lo financian. El otro gran grupo de parásitos son las aproximadamente 500.000 de mantenidas que hay en el país. Esto es una estimación que hice con datos del Poder Judicial de la Nación. No he encontrado datos económicos. Si uno hace en Google una pregunta ambigua, poco clara y confusa como ¿cuántas personas en Argentina cobran una pensión por alimentos?, el algoritmo no logra captar qué es lo que está buscando uno, no entiende la pregunta y por eso le da un montón de datos irrelevantes. Pero creo que 500.000 es un estimado bastante razonable. Con todos estos estimados, con todos estos datos y tomando las estimaciones más moderadas, tenemos que el total de la población parasitaria es como mínimo de 4 millones de personas. Y por ahí estoy reemplazando un montón de números por otros. Así que vamos a hacer una imagen. Vamos a poner esto en una imagen. Digámoslo así. De 4 adultos en edad de trabajar en Argentina, uno tiene un empleo público real, donde hace alguna tarea real. Quizás un poco sobrevalorada, redundante, llena de burocracia y los males típicos, pero hace algo. Otro está en el sector privado, donde adolece del defecto contrario. Hay una competencia feroz y deshumanizante de los trabajadores. Un tercero está al pedo como cenicero de moto. Y un cuarto hace trabajos informales, sin cobertura social, informales, precarios y efímeros. Changuea. Bueno, este sistema es económicamente inviable, es insostenible. Así como una persona anémica necesita continuamente transfusiones de sangre de gente sana, este sistema anémico, cuyos gastos superan con creces a lo que se produce, necesita una continua transfusión económica de los sectores productivos a los sectores parasitarios. Esto se hace mayormente de 3 formas. Uno, con un demencial impuesto al trabajo, conocido con el eufemismo de impuesto a las ganancias. 2, con impuestos casi expropiatorios al
al sector agropecuario, que es el sector más productivo del ámbito privado. Y tres, el último grito de la moda, contraer deuda pública. Con esta medida lo único que se está haciendo es ganar tiempo. A la larga esto se va a colapsar. Y la gente que lo sostiene lo sabe, simplemente está ganando tiempo. Quiere que dure todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque les gusta este sistema. En la población parasitaria del país tienen todos los partidos, todos los gobiernos, todos los estados municipales, todas las organizaciones gremiales, etcétera, etcétera, tienen su cantera de militantes, con muchas comillas, que están dispuestos a ir a tocar el bombo, a sostener una pancarta para cualquiera que le dé alguna clase de subsidio. Son también la cabecera de playa en la que se apoya todo lobby extranjero y hostil a los intereses de nuestro país. Finalmente, el trabajo precario es la amenaza, es la espada de Damocles que pende sobre todos los trabajadores que están haciendo algo productivo. Si no te gusta, anda a juntar cartones. Y los trabajadores saben que esto es una amenaza real. Por eso, ningún partido, ningún dirigente gremial, nadie con poder está interesado en cambiar esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Sí. Tenemos que ir a hablar con este tipo. ¿Por qué? Porque es el único al que nadie le va a vender ningún discurso y por eso no ha comprado nada. Su única función en este sistema es ser la amenaza, es ser una advertencia. Y tenemos que politizar a este tipo. El cartonero que aparta las libretas de apunte para el hijo al que manda a la escuela y está orgulloso, se conserva el orgullo del trabajo que han perdido los hijos de los parásitos, a los que han educado para ver en todo trabajador un machista, un retrógrado, un exclusivo, un homofóbico, bla, bla, bla. Hay que hacerle entender una cosa. Lo que él está haciendo está muy bien, es admirable. Pero mandar al hijo a la escuela, si en la escuela no lo van a educar, sino que lo van a corromper, es totalmente inútil. Tiene que preocuparse por lo que ocurre en la escuela, además de lo que está haciendo. Y este tipo es la base en la que se puede crear un partido que saque a todo el espectro, entre comillas, que tenemos actualmente dirigiendo el país y nos lleve a una verdadera democracia. Nos estamos viendo, hasta la próxima.